que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Dios bendiga a la iglesia, los saludo con la paz del Señor. ¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? ¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? No hay mejor lugar, decía David, que estar ¿en dónde? En la casa de Dios. En primer lugar, muy agradecido. No hay nada mejor que estar en casa, que predicar en casa, que sentirse en casa con nuestros padres espirituales. Agradezco al pastor Milton, a nuestra pastora hermana Marta, a Israel por la invitación. Y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Diga conmigo, Dios va a hacer grandes cosas. Recuerdo la historia de una profesora que llegó muy decidida a el aula de sus pequeños niños de tan solo 7 años. Cuando llegó al aula, decidida dijo a sus niños: póngase de pie. Inmediatamente se pusieron de pie. Y dijo: Pepito, ven acá. Entonces Pepito fue donde la maestra y dijo: Pepito, saca la cabeza por la ventana. Entonces Pepito sacó la cabeza por la ventana y dijo: Pepito, ¿ves el cielo? Y Pepito empezó y dijo: sí, maestra, veo el cielo. Y queda viendo la maestra a los niños. Después le dijo: Pepito, y dime, ¿ves a Dios? Entonces Pepito sacó por la cabeza por la ventana y empezó a buscar, y empezó a buscar, y empezó a buscar. Y dijo: no, maestra, no veo a Dios. Entonces la maestra le dijo a sus alumnos: ya ven, queda comprobado que Dios no existe. Entonces los niños se asustaron. Entonces levantó la mano Juanita y dijo: maestra, ¿puedo hacerle una pregunta a Pepito? Y la maestra, convencida, le dijo: claro. Y estaba convencida que no creían en Dios. Y se acercó a Pepito y le dijo: Pepito, ¿ves la cabeza de la maestra? Y Pepito plantó la cabeza de la maestra y dijo: sí, veo la cabeza de la maestra. Y después volvió a preguntarle: y Pepito, ¿ves el cerebro de la maestra? Y Pepito empezó a buscar. Y dijo: no veo el cerebro de la maestra. Y dijo: queda comprobado entonces que la maestra no tiene cerebro. Solo el hecho de no tener una conciencia nos va a llevar a negar la existencia de Dios. Quiero volver. Ese es el tema que se ha planteado el día de hoy. Quiero volver. El día de ayer Israel leyó un pasaje donde el profeta Zacarías, si no estoy mal, exhorta al pueblo y dice: volveos a Dios. Y esta expresión se hace constante en medio del Antiguo Testamento. Volveos a Dios, vuélvanse a Dios, vuelvan de sus malos caminos. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, se nota constantemente con esta realidad: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuelvan de sus malos caminos. Y cuando uno lee, dice: bueno, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Porque esto no es una frase que surge o una palabra profética que surge a una generación, sino es una palabra que surge de generación tras generación, tras generación, tras generación. Vuélvanse a Dios. Y la pregunta es: ¿qué pasa con el pueblo? ¿En realidad estaban tan tercos que no querían volver a Dios? ¿O en realidad no sabían netamente lo que significa volver a Dios? Quiero volver. Y la pregunta significa: ¿qué significa volver? ¿Qué debo hacer yo netamente para volver a Dios? Hace meses atrás, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: pastor, no sé qué pasa. Por más que intento, no puedo. Cada vez digo: quiero volver con fuerza a buscar a Dios. Y cada vez que vuelvo, fracaso. Creo, pastor, que parece ser que no nací para ser cristiana.
Y lloraba cuando ella me decía esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de la misma manera? Queremos volver a Dios, pero mientras más intentamos, más fracasamos. Como que parece que las cosas no están yendo correctamente. Pero hay algo dentro de mí que me dice que vuelva a Dios. Y lo intento. Pero cada vez que lo intento, fracaso. ¿Será netamente que la misma palabra de esta muchacha se hace latente en nosotros? ¿Será que no nacimos para ser cristianos? ¿O será que no entendemos lo que significa volver? Quiero volver. Quiero volver. Diga conmigo, quiero volver. ¿Pero qué significa netamente volver? Cuando Israel me dijo que por favor trate este mensaje de quiero volver, pasé días y días meditando qué significa netamente volver. ¿Será que parte de nosotros para tomar la decisión de volver? ¿Será que es algo que surge netamente en nosotros? Decir, bueno, el día de hoy voy a volver y punto. ¿Será que surge eso en nosotros? Y recuerdo una noche en especial que no podía dormir netamente pensando en esta frase, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Y mientras meditaba en esta frase, el Espíritu Santo me llevó a recapacitar en 3 personajes, 3 historias, 3 realidades que rompen con mi idea de volver a Dios. Porque a veces pensamos que el hecho de volver a Dios es no hacer cosas malas y punto. El día de hoy ya no voy a hacer nada malo, voy a volver a Dios. Pero cuando yo leo estas historias y yo las medito y las profundizo, me encuentro netamente con una situación que marca la Biblia sobre volver. 3 personajes, 3 historias, 3 realidades que marcan esta idea de volver a Dios. Y el primer personaje nos habla el libro de Juan capítulo 8 versículo 1 al 11. La mujer adúltera. Una mujer que nos habla la Biblia, que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. La adúltera, la que su pecado le había condenado. La ley decía que si una mujer y un hombre eran encontrados en el mismo acto del adulterio, ambos tenían que morir. Pero cuando leo el libro de Juan capítulo 8 me doy cuenta que traen a la mujer, mas no traen al hombre. Una mujer vulnerable, una mujer que cada vez que era arrastrada por los fariseos, donde decían pecadora, pecadora, eres una mujer sucia, eres una adúltera. Una mujer netamente golpeada, producto de lo que la arrastraron. Yo me imagino a esta mujer que le empezaron a arrastrar y le empezaron a decir pecadora, y los fariseos dijeron, ahí está Jesús, vamos arrastrando. Y cada vez que le venían arrastrando decían, pecadora, sal para acá, ven para acá. Y la gente decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esa mujer que están arrastrando es una adúltera. Y la gente empezó a decir, una adúltera, asesínenla, mátenla. E imagínense las frases que empezaba a escuchar esta mujer mientras era arrastrada por la calle para ser llevada en el medio y ser juzgado. Ella sabía que no podía salir de aquella situación. Ella sabía que la ley decía que si era encontrado en el adulterio, ella tenía que ser asesinada. Tal vez con su cabeza abajo en el piso sin querer levantarse. Tal vez en medio, dice que estaba Jesús en el templo, la gente estaba en el templo escuchando, y tal vez la mujer no quería levantar su rostro, no sabía quién estaba ahí. Tal vez no quería ver a sus hijos que se enteren que ella había sido una adúltera. Era algo que tal vez ella no quería que nadie se entere. Su vergüenza la estaba matando. Tal vez esperaba que tan solo le boten la piedra y acaben con su vida. La ley decía que esa mujer tenía que morir. La gente gritaba, mátenla, asesínenla. Yo creo que lo peor para esta mujer era la vergüenza. Tal vez en su interior decía, ya lánceme esa piedra, acaben con mi vida. No quiero seguir, acábenla. Y cuando estaba en medio de las algarabías
judíos, en medio de los gritos, la Biblia me habla que la gente empezó a decir: la ley dice que la matemos, la ley dice que la matemos. Una mujer que tal vez no podía ni levantarse, tal vez quería decir, no quería hacerlo, no quería a mí, pero la situación me lo daba, no sé qué pasó. Me cansé de la situación que vivía en casa, mi esposo me maltrataba y yo no sé en qué momento sucedió, pero terminé pecando, terminé adulterando, pero tal vez las palabras no iban a valer ante el acto que ella estaba teniendo. Y la Biblia me habla en el libro de Juan capítulo 8 que cuando la gente empezó a gritar: mátenla, asesinen, acaben con ella, dice que en ese momento Jesús levantó su voz y en medio del griterío, en medio de la algarabía, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esta mujer deseaba netamente que la asesinen, que la maten, que la boten la piedra, pero ella no sabía, con su cabeza abajo, con la vergüenza abajo, ella no sabía que el que estaba sentado en aquel lugar era Jesús, que podía cambiar su historia, era Jesús que podía renovar su historia. Ella estaba ahí esperando morir, ella estaba ahí esperando recibir la piedra, ella estaba ahí esperando ser ensangrentada. Tal vez que sus hijos vayan y vean el cuerpo ensangrentado de su madre, pero Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús está en un lugar, Jesús cambia nuestra historia. Puede ser la historia de mayor desgracia, pero cuando Jesús se encuentra en ese lugar, nuestra historia será diferente. El que esté libre de pecado, dijo, que lance la primera piedra. El silencio no se hizo esperar. Era un silencio abrumador. Y empezó a escucharse una a una, ¡puf! ¡Puf! Las piedras que caían. Y la mujer seguía llorando. Lo que me llama la atención es lo que Jesús dijo: el que esté libre de pecado. Y cuando yo voy al griego y voy a la palabra pecado que utiliza el evangelista Juan, en ese instante es la palabra en griego hanamartetos. Y esto me sorprende porque esta palabra me lleva a entender una realidad más del pecado. Porque esta palabra hanamartetos literalmente significa sin daño. Les voy a repetir. Esta palabra hanamartetos literalmente significa sin daño. Y esto me lleva a entender el pecado desde otra perspectiva. Porque a veces nosotros pensamos que el pecado es malo y punto. Pecó, malo, a Dios no le gusta. Y pensamos que el pecado es malo porque Dios lo detesta y punto, y acabó. Y no nos damos cuenta lo que el pecado significa. Y presta atención en lo que le voy a decir. Esta palabra hanamartetos significa sin daño, y la Reina Valera la traduce libre de pecado, que me da a entender, preste atención a lo que le voy a decir, que el pecado es todo lo que me hace daño. En otras palabras, Dios no detesta el pecado por dañarnos la vida. Dios detesta el pecado porque el pecado me daña a mí. Y como Dios me ama tanto, no quiere nada que dañe mi vida. Por eso Dios detesta el pecado. O sea, el pecado no es tan solo algo malo. El pecado es algo que daña mi vida y por eso Dios lo detesta. En otras palabras, lo que Jesús dijo: el que esté libre de daño, que lance la primera piedra. Traduciéndolo correctamente, el que esté libre de daño, que lance la primera piedra. Muchos dicen que Jesús estaba escribiendo en la arena los pecados de los hombres. Puede ser, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de daño, que lance la primera piedra, lo que Jesús estaba diciendo era: el que trajo a aquella mujer sin la intención de dañarle, que lance la primera piedra. En otras palabras, esta mujer sí era una pecadora, pero también eran pecadores los que le trajeron con la intención de hacerle daño, porque Dios detesta todo lo que me hace daño. Ahora, la palabra dice que cuando el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, uno a uno se fueron. Y Jesús se levanta de su lugar donde estaba escribiendo. Y Jesús se levanta con su mirada. La mujer tal vez no escuchaba ya la bulla. Empezó a levantar la cabeza y Jesús se acerca y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Y la respuesta de la mujer dice, empieza a observar y dice, Señor, no hay nadie. Y presta atención a lo que Jesús dijo. Y después Jesús en Juan capítulo 8 versículo 1 al 11 dijo, ni yo te condeno. Y este puntito es lo interesante de lo que significa volver. Porque a veces pensamos que volver significa dejar de hacer cosas malas. Esta mujer había hecho algo malo y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Esta palabra condenar en griego significa literalmente separada para un juicio. En otras palabras, Jesús dijo, ¿dónde están los que se separaron para un juicio? Y él solo mira, dijo, no está. Ahora, déjenme explicarles del juicio que sucedía en el tiempo de los israelitas. Los israelitas, cuando juzgaban a una persona, no daban la oportunidad que la persona se defienda. Su acción le condenaba. No sé si me estoy dando a entender. La acción de esta mujer le condenaba. Le encontraron en el mismo acto, entonces ella debía ser ¿qué? Condenada. Pero con Dios el juicio es diferente. Dios, en vez de atacar a la mujer por la acción, Dios ataca la acción. Dios ataca lo que nos hace daño. Y esto es lo que significa netamente volver. Y presta atención, está apuntando, apúntelo. No vamos a poder volver a Dios si primero no aprendemos a romper en nuestras vidas todo sentimiento de culpa. Déjenme repetirlos. No vamos a poder volver a Dios si primero no rompemos en nuestra vida todo sentimiento de culpa. Hay mucha gente que quiere volver a Dios, pero aún sigue cargando la culpa sobre sus hombros. Hay mucha gente que dice, yo quiero servir a Dios, pero aún sigue diciendo, pero no soy capaz porque le fallé. No puedes volver a Dios mientras no rompas en tu vida todo sentimiento de culpa. Ahora, esto es más importante todavía, porque dijo, ni yo te condeno. ¿Y cuál fue la expresión de Jesús? Ni yo te condeno. ¿Y qué le dice? Vete. ¿Y qué más? Vete. ¿Y qué? Y cuando vamos al griego utilizamos, hay dos palabras diferentes. La que dijo libre de pecado es una palabra, y la palabra pecar que utiliza Jesús es la palabra en griego hamartía, que significa errar al blanco. En otras palabras, Jesús dijo, libérate de ese sentimiento de culpa y no pierdas tu blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? Dios. En otras palabras, cuando nosotros tenemos fijo nuestro blanco, mis hermanos, es la idea que nosotros podemos volver a Dios, porque solo Dios nos puede quitar todo sentimiento de culpa sobre nuestros hombros. No parte de nosotros, parte de lo que Dios puede hacer en nosotros. No parte de nosotros, parte de lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces, quiero volver. Primero significa arrancar de nuestra vida todo sentimiento de ¿qué? De culpa, y no perder nuestro blanco. Un personaje. Quiero volver, romper con todo sentimiento de culpa. Pero hay otro también que decide volver. Yo no conozco a este hombre. Yo no sé quién es. No, yo no soy discípulo de él. No me moleste. Déjenme. Jesús. El segundo personaje, el apóstol Pedro. El libro de Juan, capítulo 21. Quiero que vayan conmigo al texto. Juan, capítulo 21. Versículo 9 dice, voy a leerles desde el 5. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de peces. Versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era él el Señor. Primer personaje, la mujer adúltera. No podemos volver si no rompemos con nuestro sentimiento de culpa. El segundo personaje, el apóstol Pedro. ¿Sabe cuál era el apóstol Pedro?
el emocionalista, el que se emocionaba rápidamente. Señor, yo nunca voy a fallar. Si es posible, entregaré mi vida por ti. Y al poco tiempo que estaba haciendo la promesa, terminó ¿qué? Fallando. El emocionalista, el que hacía promesas, no lo voy a hacer. No, de aquí en adelante no voy a fumar más. Y el tercer día, no pude evitarlo. No, ahora sí, no voy a bailar, que mis pies se quemen, pero no bailo. Y el fin de semana estamos baila y baila. El emocionalista, el que se atreve a hacer promesas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho esto? Promesa tras promesa, y mientras más promesas, más las hemos roto. Y llega un momento en el cual ya nos frustramos. Decimos, no, yo no sirvo, como dijo esta muchacha, para ser cristiano. Mientras más intento, más me va mal. Doy un paso y retrocedo dos. No parte de mí. Y decidimos volver al mismo lugar donde Jesús nos encontró. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de Dios? Y esto me enamora cada día más de Dios. Porque cuando nosotros pensamos que las cosas parten de lo que nosotros podemos hacer, parten de las promesas que nosotros hacemos delante de Dios, de los propósitos que nosotros nos ponemos delante de Dios, cuando nosotros pensamos que parte de eso y fracasamos y volvemos al mismo lugar, a ese lugar tal vez de desgracia, a ese lugar donde tal vez no teníamos un futuro, volvemos a ese mismo lugar porque pensamos que no servimos para ser cristianos, porque pensamos que nuestra vida no está apta para ser cristianos, porque pensamos que depende de nosotros. Cuando volvemos a ese mismo lugar, es a ese mismo lugar donde Dios va a buscarnos de nuevo. Es ese mismo lugar donde Dios va de nuevo para encontrarse de nuevo con nosotros y decir, no depende de ti, depende de mí. Cuando pensamos que ya no hay solución, es cuando Dios aparece en medio del camino. Al mismo lugar que un día Dios le llamó, y es el mismo lugar que Pedro decidió volver. Fue al mismo lugar que Dios decidió encontrarlo para decirle, no depende de ti. Ahora lo interesante es lo que sucede más adelante. Juan capítulo 21 versículo 15. Dice la Biblia que Pedro se botó y empezó a nadar. Era Jesús el que estaba yendo a buscarlo. Es que Jesús siempre nos va a volver a buscar. Y cuando se encuentra con Jesús, tiene sentimientos encontrados. No sabe si abrazarlo o hacerse a un lado. Es que hace pocos días este mismo Pedro había negado a Jesús 3 veces. Este mismo Pedro, el que dijo voy a poner mi vida por ti, fue el que terminó negando a Cristo. Y presta atención la conversa que sucede en ese momento. Todos están en silencio, están anonadados al ver la presencia de Jesús, no saben qué decirle. Tal vez Juan decía, y este Pedro está aquí, qué caretuco. Y Pedro agachado la cabeza. Y Jesús se para y empieza a servir los alimentos. Y al primero que le sirve es ¿a quién? A Pedro. Pero le dice algo. Pedro, ¿qué? ¿Me amas? ¿Y cuál es la respuesta que encontramos en la Reina Valera? Y cuando uno lee en la Reina Valera, uno como que pierde la noción de la historia. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Pero en griego no sucede eso. En griego existen varias palabras para hablar de amor. Y tanto Pedro como Jesús utilizan una palabra diferente. Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la palabra en griego agapao, que significa un amor sacrificial. Ag, que significa, viene de ego, que significa yo, y pe, que significa morir. Un amor donde yo muero para que el otro exista. Y cuando Jesús se acerca a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas al punto de morir por mí? Imagínense, hace pocos días terminó negando a Jesús y Jesús le dice, Pedrito, ¿me amas al punto
de morir por mí. Tal vez en otra historia, en otra situación, Pedro había dicho: ¿qué pasó, Jesús? Yo soy el que pongo el pecho. Estás dudando, me ofendes, Jesús. Pero la situación era diferente. Ya no era el mismo Pedro que veía que iba a entrar Dios con espada y quería emocionarse para decir: yo estoy a tu lado. La situación era diferente. Hace pocos días Pedrito había negado a Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas al punto de morir por mí? ¿Y sabe qué contesta Pedro? Pedro utiliza la palabra en griego filios, que significa: Jesús, te amo, pero como amigo. En otras palabras, me encantaría decir que te amo al punto de morir por ti, pero he fracasado vez tras vez y ya no quiero volver a fracasar. Así que, Jesús, hay algo dentro de mí que me dice que quiero morir por ti, pero no quiero emocionarme. Así que, Jesús, te amo como amigo. Te amo como amigo. Y Jesús vuelve a preguntarle de nuevo: Pedrito, ¿me amas al punto de morir por mí? Y Pedro dice: Señor, no sé qué decirte. Tal vez, no, Señor, te amo. Y vuelve a repetir filios, como amigo. Y esto significa el segundo punto de volver. No vamos a poder volver a Dios si no aprendemos a ser sinceros con Dios. Voy a volverlos a repetir. No vamos a poder volver a Dios si no podemos aprender a ser sinceros con Dios. A Dios no le interesa tus promesas que tal vez no las vayas a cumplir. A Dios le interesa la sinceridad que tú tengas con Dios. Y aun si no hagas promesas, vas a terminar cumpliendo, porque eres un hombre honesto y sincero con Dios. El Pedro anterior dijo: Señor, yo entregaré mi vida. Pero este era otro momento, otra situación que le llevó a ser honesto con Dios. A Dios no le interesan las promesas que hagas. A Dios le interesa que seas honesto. Señor, sí, me encantaría decir que tal vez hoy no voy a fallar, pero soy fallo. Pero lo que sí te puedo prometer es que mi mirada va a estar fija en ti. Ahora, déjenme decirles algo. Jesús le dice: Pedrito, ¿estás a punto de morir por mí? ¿Dispuesto a amarme para morir por mí? Pedro dice filios, como amigo. Y la tercera vez Jesús dice en el versículo 20, Pedro, ¿qué le dice? Veamos a Juan 21:20. Le dice: Pedro, ¿qué le dice? Yo predico casi así. Pedro, ¿qué le dice? Vamos a Juan 21:20. Perdón, versículo 19. Entonces dijo, dando a entender con la muerte que había de glorificar. Y dicho esto, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahora, esto es interesante, porque la palabra sígueme, nosotros pensamos sígueme, y Pedrito tiene que seguirme. Pero la palabra que utiliza en griego, no voy a decir la palabra, pero sí el significado, significa literalmente seguir al punto de matrimonio. Y esto es sorprendente, porque en el griego el matrimonio significa una atadura. ¿Por qué? Donde va el esposo, va ¿quién? La esposa. Donde va la esposa, va el esposo. Significa que está ¿qué? Atado. Y la esposa muere por el esposo y el esposo muere por la esposa. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ya no va a ser la misma situación donde tú me vas a seguir de lejos. Ahora tú me seguías de lejos y me terminaste negando. No quiero una persona que me siga de lejos. Ahora, Pedro, entiende, sígueme al punto donde tú estés atado por mí. Ahora, lo interesante es que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amarías al punto de morir por mí? Y Pedro le dijo, filios, no, Señor, no te amaría al punto de morir por mí. Pero la historia me dice que Pedro terminó muriendo por causa de Cristo. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me habla la palabra? ¿Qué me enseña la palabra? Que cuando tú eres honesto con Dios, vas a terminar haciendo cosas que nunca las imaginaste. Cuando tú eres
seas honesto con Dios, vas a hacer cosas que nunca las imaginaste. Pedro no quería hacer promesas huecas. Pedro quería ser honesto. Y mientras más honesto, más amó a Dios. En otras palabras, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo por cumplir reglas. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo porque amo a Dios. Y mientras más amo a Dios sin darme cuenta, termino dejando esas cosas, termino apartándome de esas cosas. Por el amor de Dios en mí, producto de una honestidad que yo tengo con Dios. No vas a poder volver si no aprendes a ser honesto. No puedes volver si no rompes con tu sentimiento de culpa. No puedes volver si no eres honesto. Nos han dicho, créelo a veces. Decláralo que vas a hacer cosas grandes. Y es verdad, podemos hacer cosas grandes. Pero Dios quiere que partamos desde nuestra honestidad, entendiendo lo que yo soy. Y cuando entiendo lo que yo soy, entenderé lo que Dios puede hacer en mí. Cuando yo entiendo lo que yo soy, entenderé lo que Dios puede hacer en mí. 3 personajes: la mujer adúltera, Pedro, y un tercer personaje. Padre, perdóname, no merezco, Padre. Libro de Lucas, capítulo 15. Y deseaba, versículo 16, llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice? Dígalo conmigo con voz alta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y volviendo en sí. El tercer personaje, el hijo pródigo. 3 personajes que decidieron volver, pero con una realidad distinta. El desertor. Cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, la hemos vuelto tan común que a veces la historia ha perdido un valor tan profundo que hay dentro. En el pueblo judío, cuando un hijo quería la herencia del padre, tenía que hacer algo que era totalmente absurdo, que creo que un hijo en sus cabales no lo podía hacer. Si un hijo quería la herencia del padre y la quería vender estando su padre vivo, él tenía que hacer lo siguiente. El hijo tenía que llamar a todos los trabajadores, llamar a su padre, llamar a sus hermanos, llamar a su madre si su madre está viva, y plantarse y decir al padre: papá, desde este momento tú estás muerto para mí. Imagínense la deshonra del padre, producto tal vez de la codicia de querer vivir su propia vida y dejar su puesto de honor. No es una situación sencilla de un hijo rebelde que salió de casa y después volvió de casa. Era un hijo que decidió netamente negar a su padre y decir: tú estás muerto para mí. Él no quería volver. Él sabía que si hacía eso no podía volver y tampoco quería volver. ¿Y cuántas veces tomamos la misma acción delante de Dios? Ya no queremos volver. Ya no queremos entrar en casa. Y buscamos culpables de nuestra desgracia. ¿Sabe que la peor cobardía del ser humano es buscar culpables de la desgracia? La Biblia me habla que cuando Dios se acercó a Adán y le dijo: Adán, comiste del fruto que no te mandé a comer, la respuesta de Adán fue una respuesta cobarde, porque dijo: la mujer que me diste. Fue una respuesta cobarde. Y los cobardes siempre buscan culpables. Es que no me siento bien en la iglesia. Es que tal hermano hizo algo así que yo me aparto. Es una respuesta cobarde. Y terminamos saliendo del lugar de privilegio. Y puede ser que las cosas nos vayan bien al principio, pero llegará un momento que nuestra vida caerá en una desgracia, porque el hombre no puede vivir si Dios no está en la vida del hombre. Y presta atención en esto. No es que el muchacho perdió todo lo que tenía. Dice la Biblia que el país cayó en una grave ¿qué? Y cuando cayó en una grave crisis también afectó ¿a quién? Al que desertó.
y no podía comer. Dice la palabra que mientras estaba deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, para un judío el cerdo era impuro. Imagínense querer comer lo que el cerdo comía. Jóvenes que a veces dejan su espacio de servir a Dios. Jóvenes que tal vez tenían talento para el servicio de Dios y lo hacían, pero una mala decisión les terminó siendo volver atrás. Qué difícil es volver después de ocupar un espacio. Jóvenes que tal vez soñaban con un ministerio, pero una mala decisión les truncó la vida. Hace días atrás escuché un predicador que él comentaba que cuando en una prédica un hombre se le acercó y le dijo: Dios me ha dicho que tengo que darte mi anillo. Y él dijo que era un anillo de oro, era un anillo grueso. Y él dijo: gracias, Señor. Y recibió el anillo. Al poco tiempo le invitaron a predicar en México. Cuando estaba predicando en México, medio eufórico, dice que en medio de la prédica el Espíritu Santo le dijo: levanta tu cabeza y mira hacia el fondo. Y él levantó su cabeza y él dijo que vio un hombre barbudo, lleno de harapos. Parecía ser que llevaba algunos días sin bañarse. Y cuando él vio, el Espíritu Santo le volvió a decir: dale el anillo. Y él dijo que al principio pensó que era la voz del diablo y dijo: el Señor te reprenda. Y Dios le dijo: yo te reprendo, dale el anillo. Y estaba en una lucha: le doy o no le doy, le doy o no le doy. Y el Espíritu volvió a decirle: dale el anillo, llámale y dale el anillo. Y él dijo que cuando lo vio atrás, le dijo: ven acá. Y el hombre movió la cabeza. Y él le dijo: en el nombre de Jesús, ven acá. Y él cuenta que el hombre empezó a caminar, y mientras empezó a caminar, la gente empezó a pararse. Él no entendía quién estaba entrando. Él dice: yo pensé que era tal vez el presidente de todas las personas que recogen dinero afuera, de todos los menesterosos. Y empezó a entrar. Y mientras entraba había un olor fétido que emanaba. Su vestimenta estaba lleno de heces, barbudo. En su barba le colgaba gusanos. Y cuando entraba, la gente empezó a pararse y a pararse. Él comenta que bajó del púlpito, se quitó el anillo, lo abrazó y lo puso. Cuando le puso el anillo, él cuenta que este hombre cayó al piso y la gente empezó a gritar. 2 pastores salieron del lugar donde estaba. El uno se acercó al hombre para abrazarlo y besarlo, mientras que el otro le dijo al que estaba predicando: ¿tú sabes quién es ese hombre? Y él dijo: no sé. Y dijo: ese hombre era uno de los pastores más juveniles, más reconocidos en nuestro estado. Era un hombre de Dios, era un hombre que donde él se paraba, milagros acontecían. Era un hombre que cuando él abría su boca, algo de Dios descendía y la gente estaba cautivada. Y nosotros decíamos que Dios iba a hacer algo grande con este muchacho, que Dios iba a cambiar nuestra nación con este muchacho. Pero mientras más crecía, la gente empezó a hablar mal de él. Y hubo una mujer que por 3 años estuvo detrás de él, hasta que al tercer año, ya al último, él iba a salir a otro país. Esta mujer terminó seduciéndolo y terminó acostándose con esta mujer. Cuando él se levantó, vio que estaba escrito en la pared: yo soy la hija de una bruja y me han pagado para dañar tu ministerio. Desde ese momento no hemos sabido más del muchacho, hasta que tú lo llamaste. Y cuando él entraba, sabíamos que era el mismo hombre de Dios. Tal vez tenía su barba, tal vez estaba emanando un olor fétido, pero sabíamos que Dios le había levantado a aquel hombre. Y si él estaba entrando, Dios le iba a volver a levantar, Dios le iba a volver a ocupar su lugar de privilegio. Quiero volver, dijo que él volviendo en sí. Él tal vez quería netamente ocupar un puesto del
padre, no es mi lugar estar con los cerdos. Por lo menos voy al puesto a ocupar uno del trabajo del puesto de mis padres, de uno del trabajo de los trabajadores de mi padre. Y dice que, y esto me encanta, y esto me enamora de Dios. Porque dice la Biblia que cuando el hijo pródigo estaba caminando, estaba entrando con miedo. Dice que el padre, al verlo volver, salió porque tuvo misericordia. La palabra misericordia significa literalmente, tuvo un dolor en sus entrañas, sintió el dolor de su hijo y lo vivió. Imagínense con los cerdos. Y él fue y lo abrazó y dijo: Padre, he pecado. Y él dijo: cállate la boca, tú eres mi hijo. Y la Biblia dice que el hombre volvió sin zapatos y el padre dijo: traedme los zapatos. El hombre volvió sin vestimenta y el padre dijo: traedme el mejor vestido. Y dijo: traedme el anillo. Y esto me sorprende. El vestido es sinónimo de protección. El anillo es sinónimo de autoridad. Y los zapatos, las sandalias, es sinónimo de libertad. Él volvió esclavo por causa del pecado, pero Dios dijo: por volver tomas tu lugar de privilegio. Eres mi hijo, yo te protejo, yo te cuido, yo camino contigo. Tomar el lugar de posición. El hecho de volver no significa: Señor, me arrepiento y punto. El hecho de volver es reconocer nuestra posición. Es reconocer quiénes somos delante de Dios y cómo nos mira Dios. Entender de no cargar con mi sentimiento de culpa, ser honesto con Dios y ocupar mi lugar de privilegio. Eso significa el hecho de querer volver. Eso significa el hecho de querer estar delante de Dios. Eso significa tomar el lugar de privilegio. Jóvenes, yo no sé si ustedes entienden esta situación, pero muchas veces hemos desvalorizado. El libro de Juan capítulo 1 versículo 12, si no estoy mal, dice: a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú decides volver, estás decidiendo tomar de nuevo la ocupación que antes tenías, la de hijo. El hecho de volver te lleva de nuevo a entender que no eres una lacra, que no eres un hombre común, que no eres una mujer común. Te lleva a entender que eres el hijo de Dios, al cual Dios entregó su vida por ti. Eso significa el hecho de volver. ¿Qué tal si te pones de pie? Y hoy decimos: Señor, quiero volver a ti. Oh, quiero volver, Espíritu Santo. Me he cansado de vivir de esta manera que he estado viviendo. Quiero volver. Quiero volver. Cierra tus ojos. Mientras los músicos pasan. Quiero volver. Abba, Padre, soy tu hijo. Quiero volver. Es reconocer tu situación de hijo. Cierra tus ojos. ¿Y qué tal si hoy tomas la decisión de volver a Dios? No es decir me arrepiento y punto. Es tomar tu posición de hijo. Es tomar tu lugar. No cargando ese sentimiento de culpa, aprendiendo a ser honesto y tomar tu posición de hijo. Algo que me encanta en las tres historias es que en las tres historias Jesús estaba ahí. Jesús estaba en el momento de la mujer adúltera. Jesús estaba en el momento de Pedro. Fue a buscarle en el mismo lugar de Pedro. El hijo pródigo dice que el padre, al verlo volver, tuvo misericordia. Dios está ahí. Y Dios siempre está golpeando la puerta diciendo: vuelve a ocupar tu posición, vuelve a ocupar tu lugar. Entiende, eres mi hijo, compréndelo, eres mi hijo. Ocupa de nuevo tu lugar. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú eres suficiente para mí.
Camino de tu lado y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Abba Padre, soy tu hijo. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Ocupa tu posición de hijo. Hay algo especial de Dios que está cayendo esta noche. Quiero volver. Quiero ocupar de nuevo esa posición. Cuando yo escuchaba la historia de este joven que le dieron el anillo, yo me pregunto qué hubiera pasado si el joven tal vez no hubiera estado atrás y lo llamaron a volver. Hoy Dios te está llamando a que vuelvas. Si quieres pasar al frente, hazlo. No te preocupes del hermano, de la persona que está a tu lado. Hoy Dios te está diciendo: vuelve a ocupar tu posición, vuelve a ocupar tu lugar. Tal vez estabas viviendo el cristianismo de una manera light. Dios dice: no, ocupa tu posición, mi hijo, aprende a amarme. Si quieres eso, algo especial de querer volver, ocupa tu posición, pasa al frente y cierren los demás los ojos, mis hermanos, porque yo sé que algo especial de Dios está aquí. Hoy barrabasuma rabasei. Oh Dios de gloria, Dios de poder, oh Espíritu Santo de Dios, oh Padre de gloria, no tenga miedo, pase y los demás hermanos sigan orando. Mire, la peor cobardía es quedarse cuando Dios nos está llamando. Quiero volver fue la situación. La mujer estaba destinada a morir apedreada, pero Jesús estaba ahí. Tal vez has perdido sentido el hecho de estar en la iglesia. Estás en la iglesia y acabó, pero no entiendes el sentido que encuentras de estar en la iglesia. Eres hijo de Dios. O eres hijo de Dios. Es comprender que es ocupar tu posición de hijo. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Padre de gloria, Padre de poder, oh Espíritu Santo. A veces nos sentimos tan sucios, perdón que use esta palabra, que pensamos que Dios no nos va a perdonar, pero Dios está ahí esperando que vuelvas, rompiendo con todo sentimiento de culpa, entendiendo que tu blanco parte de Dios. Ahora déjeme decirle algo. Una de las peores frustraciones en el hecho de volver es que pensamos que parte de nosotros y no nos damos cuenta que cuando volvemos el anillo es puesto, la autoridad es establecida, el Espíritu Santo vuelve a posar de nuevo en ti. Ven Espíritu Santo, ven. O es de entender que el Espíritu Santo vuelve a posar de nuevo en ti, es ocupar tu posición de hijo. Hoy que ibarrabasaya mai katanamasoy ay katarrabasoy. Hoy basaya masei. Hoy amai katarrabasoy. Vuelve a entender tu lugar. Vuelve a ocupar tu lugar. Vuelve a ocupar tu espacio, tu lugar de privilegio. Ven Espíritu Santo, ve. Ven Espíritu Santo, ve. Ven Espíritu Santo, ve. Dígalo, ven Espíritu Santo, ve. Oh Espíritu de Dios. Uyamai katarrabasoy. Constantemente
Constantemente en el Antiguo Testamento se repite: volveos, volveos a Dios, volveos de sus malos caminos. Pero hay un momento cúspide en el libro de Crónicas, cuando Dios, aparte de volver, le dice: mira, si mi pueblo se humillare, yo descenderé de los cielos y sanaré su tierra. Es humillarnos delante de Dios. La mujer adúltera no podía levantar su rostro, pero Jesús estaba ahí. Su humillación la volvió al lugar que ella pensó que no iba a estar. Su humillación a Pedro le volvió al lugar que él pensó que no iba a estar. La humillación del hijo pródigo le volvió al lugar que pensó que no iba a estar. Humana maikota rabase. Pido al pastor Fernando si tal vez me pueda ayudar. Hay una canción que me encanta, que es: ven Espíritu Santo, ven. Porque nuestra vida no es nada si no está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Nuestra vida no es nada si el Espíritu Santo no está en nosotros. Oh Espíritu de Dios. ¿Qué tal si levantan, jóvenes, sus manos y decimos: Espíritu Santo, quiero más de ti? Oh Espíritu de Dios. Jesús. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, dígalo, ven, ven, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven, oh Espíritu Santo, ven. Padre, llévanos a volver ese espacio del lugar, a ocupar ese espacio, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévanos a tomar ese espacio. Y barrababa su barraba se llama llamasón. Ministerios se levanta, ministerios son restaurados. Padre, un avivamiento empieza en la juventud, un avivamiento empieza en medio de los jóvenes. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Dios de gloria, oh Espíritu Santo de Dios. Dígalo al Rey. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Dígalo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Aleluya. Levante sus manos al cielo toda la iglesia y diga: ven Espíritu sobre mí. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Llénese de Dios, llénese de Dios. Aleluya. Santo, santo, santo.